Buenos días, licenciado y compañeros en general. El día de hoy tengo el agrado de presentar el tema Rasgos de personalidad creativa, artista y escritor. Las integrantes de este grupo son Katrina Bernabé, Lucero López, Andrea Luque y la que les habla, Mónica Merichón. Empecemos. Rasgos y personalidad creativa. Bueno, un pequeño concepto. Bueno, es la capacidad para crear nuevas ideas, cuyo desarrollo establece un fin, popularmente. Bueno, la creatividad se percibe como un dominante. Algunos, bueno, mayormente a pocos, ¿ya? Estos solamente son, por decir así, elegidos. Un talento que todos quisieran poseer, pero que solamente algunos tienen realmente. Es como un atributo de personalidad propia. Surge de interacción entre los pensamientos de una persona o un contexto sociocultural. Como que algo ocurre cuando un individuo usa los símbolos de un campo determinado, como por ejemplo como la música, la ingeniería, los negocios o las matemáticas. Tienen una idea nueva y en ese ámbito de conocimiento se selecciona esta novedad. ¿Cómo son las personas creativas? Como bien dice la diapositiva, numerosos estudios han intentado explicar de qué manera las personas poseen y pueden desarrollar estas capacidades creativas. Por lo tanto, han detectado ciertas claves y técnicas para lograr explotar el potencial creativo de cada sujeto. Hasta hace poco los investigadores no habían prestado demasiada atención a los rasgos de personalidad. El perfil psicológico se pueden encontrar algunas semejanzas entre unas personas y otras. Este tipo de semejanzas podemos encontrarlas en personas que tienen la misma profesión o intereses parecidos. El artista, bueno, es la persona que crea o produce obras de arte. Pueden coincidir en el mismo sujeto las capacidades del autor y del artista. Por supuesto que una persona que estimula se ve para arriba y se inspira de repente en la luna, gente que sabe de cultura, que saben encontrarle un destello en su locura, por decirlo así. De igual manera que un pintor a un escritor reúnen ambas cualidades. Lo que se entiende por artista proviene de la familia léxica de la palabra arte, del latín ars y artis, y en este caso del griego técnico. Dado el cambio significante de la noción del arte, el término artista puede definirse o estudiarse desde un punto de vista histórico, identificándose al artista como todo aquel que es capaz de crear y no solamente reproducir, partiendo de su propia inspiración. Son artistas, por ello los pintores de la nueva Altamira, de los nativos dibujantes, pueden ser chinos, los músicos, los cineastas, los agricultores, los escultores, los arquitectos, y etc. Concepto actual. Un artista es un término descriptivo para todas aquellas personas que realizan una actividad llamada arte. Un artista es conocido extraoficialmente como una persona que se expresa a sí misma a través de un medio. Un artista se puede utilizar también en un sentido cualitativo a una persona creadora, innovadora o adepta a prácticas artísticas. Muy a menudo los artistas se describen que son aquellas personas que crean un contexto en bellas artes o alta cultura. Actividades como la música, el dibujo, la pintura, el cine, el teatro, etc. Bueno, son aquellas personas que utilizan la imaginación, habilidad o talento para crear un trabajo y asimismo ser juzgados con estética valor. Los historiadores del arte y
críticos describen a los artistas que son personas que producen el arte en una disciplina muy reconocida. Psicológicas de un artista, el perfil psicológico, gran capacidad imaginativa. Esta cualidad es una de las más importantes en un artista. Es decir, posee una gran capacidad para hacer una excelente combinación entre la realidad y la ciencia ficción. Esto les ayuda a generar nuevas situaciones, imágenes y discursos, ya que les facilita tener ideas nuevas, las cuales les llevan el desarrollo y las llevan a cabo. Originalidad. Esta es una cualidad de una obra creada que es nueva o novedosa, la cual le distingue de las copias, de las falsificaciones, de las réplicas, etc. Una obra original jamás va a derivar de otra, ni ser réplica a pesar de que tenga sus orígenes. El compromiso. Los artistas llevan a cabo sus planes y metas. Les gusta sobrepasar las situaciones complicadas hasta conseguir sus objetivos. Ellos, cuando hacen su trabajo, son demasiado extraordinarios porque permanecen en un estado de flow. El estado de flow es una manera de meterse a algún mundo, el cual a ellos les encanta y no se dan cuenta de la hora, si es posible, o lo que sucede en su alrededor. La ambición. Los artistas son unas personas que les gusta influir mucho en los demás. Les gusta ser el centro de atención y tener reconocimiento y prestigio social. El perfeccionismo. Los artistas son sumamente perfeccionistas. Si ellos tienen la sensación que algo no está bien, pues se quedan con eso y luchan hasta conseguir que esté bien y ellos se sientan contentos con lo que han hecho. Son sumamente exigentes. Creatividad. Todos y todas somos personas creativas hasta un cierto nivel. Podemos crear contenidos de diferentes naturalezas. Podemos definir que los artistas son personas creativas e ingeniosas, debido a su mente que está casi siempre orientada a crear nuevo material artístico. Inestabilidad emocional. Los artistas suelen tener emociones cambiantes y fluctuaciones en su estado de ánimo. Esto se asocia a tener problemas de autoconfianza. Poca sociabilidad. Los artistas se muestran sumamente críticos y muy recios al momento de dar aceptación a los demás. El holismo. Los artistas son personas creativas, el cual, si pasan un problema o una circunstancia, ellos tienen soluciones creativas e ingeniosas. Pues ellos también conjuegan sus habilidades, conocimientos, para que así puedan tener éxito. La mente del artista y la resiliencia. Los artistas, por lo menos los que tienen éxito, con el tiempo aprenden a ser más resilientes. Su capacidad de afrontar la adversidad, haciendo frente a sus problemas y no dejándose vencer por ellos. Esto aumenta por los procesos difíciles que ellos pasan. Esto requiere de mucha paciencia y una buena gestión emocional. Finalmente, los artistas aumentan su resiliencia y tienen suficientes herramientas para enfrentar una situación. Aprenden que el fracaso es una oportunidad y de asimismo dar paso para acercarse al éxito. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lucero Carlita López Fulca y les voy a explicar el perfil psicológico de un escritor. Comenzaremos con una pregunta. ¿Qué es un escritor? Bueno, como concepto fundamental, un escritor o escritora es un individuo que plasma sus ideas en un espacio o en un tiempo, en una historia o en un relato a partir de lo que él percibe, realidad o irrealidad de todo lo que lo rodea.
esa percepción es interactiva, puesto que el escritor va tomando en cuenta las distintas dimensiones del entorno, ingresando a ellas y haciendo que ellas ingresen a su imaginación. Para escribir un relato, el escritor usa distintas metodologías. Comenzaremos con la metodología estructural. El escritor en esta metodología él escribe, diseña su historia, él le da forma y luego le da el contenido. Seguimos con la metodología intuitiva. Esta metodología es más como que el escritor deja volar su imaginación, ¿no? Deja que su imaginación interna produzca los textos, ¿no? Que cuando le llegan ideas concretas, él escribe y va plasmando los textos mediante la escritura. Así el comportamiento, ¿no?, del escritor comprende en un marco de función holística que abarca las funciones motoras, emocionales, mentales e intuitivas. Además de usar el lenguaje para expresar bien sus ideas, contribuyen de manera significativa a una cultura, al contenido cultural de una sociedad. Los escritores y escritoras pueden escribir de cualquier cosa, de cualquier género, sobre cualquier tema, siempre y cuando siempre y cuando los personajes y el tema sean ficticios. También existen escritores que escriben, que son creativos y no escriben sobre ficción, que escriben sobre eventos reales y personas reales, pero lo hacen de tal manera que la historia es muy atractiva y entretenida. Continuamos con el ambiente de un escritor. Un escritor vive en un ambiente que lo afecta en todo momento. Igualmente el escritor afecta al entorno a través del lector. Entonces existe una interactividad continua de organismo-entorno, conforme a lo que plantea Gestalt. Si el entorno fuese limpio, cristalino, entonces el escritor pondría todo de sí en su relato, ¿no? Si el entorno sería simplemente como un espejo, la historia sería un reflejo exacto de lo que el escritor piensa en realidad. O de manera inversa, si el escritor fuese totalmente neutro, seguramente la historia reflejaría la realidad tal cual es. Sin embargo, ambos, individuo y neutro, se transforman y se toman cada vez más abigarrados en torno en la medida en la que la sociedad se desarrolla, se convierte en un medio cada vez más complejo. Asimismo, las personas que se desarrollan en una sociedad más compleja de su ser, organismo, de su cuerpo, organismo, entorno, se enmarañan. Por lo tanto, en la interactividad organismo-entorno emergen situaciones cada vez más complicadas, y esto se da con mayor incidencia en el campo de la literatura fantástica, ya sea como ciencia ficción o como ciencia narrativa fantástica. Donde el escritor no solo trabaja con un universo conocido, sino también que ingresa a un multiverso donde se presentan mundos desconocidos. Esto supone un mayor esfuerzo para el escritor de parte, ¿no?, para leer e interpretar nuevas realidades e investigar para darle un sustento científico, histórico, social, político, cultural, mítico, espiritual, esotérico o de otro tipo, conforme el argumento de su relato. Continuamos con cualidades que representan a un escritor. Antes de darle de explicarles la cualidad, les voy a dar un pequeño concepto. Es muy importante que cada uno de nosotros, como seres racionales que somos, conozcamos nuestros propios rasgos de creatividad, lo que nos hace únicos y diferentes a los demás, la forma en la que expresamos nuestras ideas y sentimientos, cómo percibimos nuestro mundo,
todo lo que nos rodea y cómo actuamos frente a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, ahora sí explico el entusiasmo, que es la cualidad. El entusiasmo se basa, el escritor se basa en el entusiasmo, razón por la cual él se siente motivado a escribir. Él se interioriza a sí mismo con su propio ser, indagándose o inquietándose con la necesidad de querer compartir sobre algo con todo el mundo. A veces nosotros nos olvidamos lo que nos estimula, ¿no? Los que nos entusiasma sobre nuestra historia, y escribirla es muchas veces un caso que se vuelve un caso como obligatorio. Se pierde el sentido, nos aburre y nos desanima a seguir con lo que estamos iniciando. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los rasgos de personalidad de un escritor, empezando por la curiosidad. Los escritores se caracterizan por ser personas muy curiosas, que no se conforman con una sola idea y siempre van en búsqueda de nuevas cosas. Son imaginativos, ingeniosos y ven la forma más allá de lo que los otros no podemos ver. Para ellos, generar nuevas ideas, suelen investigar mucho o generar nuevas experiencias, ya sea escuchando las historias de las personas o estar atento a las situaciones que pasan a su alrededor, y así ellos ver qué conceptos o qué mensajes o expresarse de lo que sienten de acuerdo a lo que van observando o lo que van escuchando o viendo. Y esos sentimientos lo plasman a través de la escritura y así dar su mensaje al mundo. Continuando, también está la siguiente personalidad, que es la presencia. Los escritores suelen practicar la presencia para así conocer su entorno, en la sociedad en la que viven, y así escribir sobre él. Ellos, para tener una buena presencia, suelen establecer estrategias que les permiten así generar ideas o conceptos nuevos, una mejor concentración para poder desarrollar un buen trabajo. Estas estrategias pueden ser la meditación, salir a caminar o estar en un lugar tranquilo, que te ayuda a inspirarte, a relajarte y así poder concentrarte en formular ideas sin interrupciones o algún caso externo. Continuando está el dominio de la lengua. Los escritores suelen dominar ya perfectamente el idioma, la gramática, la ortografía o la adecuación, la cohesión de sus escritos. Ellos ya están preparados para este término, para dominar ya el idioma, las técnicas de la escritura, y para así poder plasmarla a través de la letra y transmitir sus emociones para que sus lectores puedan sentir eso y generar una buena crítica. Los escritores siempre buscan la forma de cómo hacer que sus escritos lleguen a las personas, concienticen o puedan generar una opinión, una controversia. Hay que recordar que los escritores anteriormente solían ser unos grandes lectores. Ellos admiraban el trabajo de otros escritores, y al ver la forma de cómo se va redactando las historias, pues ellos se inspiran y empiezan a redactar sus propias historias ya sea de manera imaginativa, a través de su creatividad. Y pasando del dominio de la lengua, está la otra personalidad, que es la creatividad. Los escritores son personas muy creativas, tienen una gran imaginación que les permite generar ideas únicas y originales. Estas ideas pues son transmitidas a través de sus escrituras, y ellos pues tienen que ver la forma de cómo sus escritos o de su historia tengan que transmitir un sentimiento hacia sus lectores, para que sus lectores sientan que tiene esencia, que tiene alma, no solo una escritura solo escribir por escribir, sino tienen que tener esa noción de sentimientos, transmitir ideas, conceptos o generar conocimiento también.
los escritores tienen que ver esa forma de cómo adecuar a su texto, hacerlo único, original, bello y atractivo. Por eso ellos utilizan siempre su creatividad. Después, pasando, está la inquietud. Como dije anteriormente, que los escritores son curiosos, pero también tienen esa inquietud, que buscan la manera de cómo sustentar sus escritos, de obtener información, ya pueden ser a través de la historia, de lo que sucedieron en el pasado, o de los hechos, de historia de personas que vivieron en esas épocas, se inspiran y lo adecúan en sus escritos. O también puede ser de manera del presente, de las situaciones que van ocurriendo en su entorno. Ellos investigan con profundidad cuáles fueron las razones y qué causas pueden generar. O también hay escritores que tienen visiones futuristas, escriben historias que sienten que puede suceder en un futuro. Y hay libros que en el pasado que de lo que se está viviendo hoy en día ya se habían escrito hace años atrás. Por eso los escritores tienen esa gran capacidad imaginativa y de pensar las cosas, ya no importa el tiempo o el lugar donde se desarrollan. Por eso los escritores se caracterizan por ser personas inquietas y ver la forma de cómo realizar un buen trabajo. Como siguiente cualidad está la independencia. Los escritores suelen buscar un lugar donde se puedan sentir tranquilos sin ser interrumpidos por los otros. Por eso se caracterizan por ser solitarios, ya que no les gusta trabajar con gente a su alrededor porque les desconcentra, no le permite estar en su estado de flow, ya que el estado de flow es una manera de estar presente en su trabajo, donde sienten que el tiempo pasa y ellos se siguen concentrados en su idea y siguen avanzando en su historia. Y por eso ellos ven la forma de organizarse para estar solos y tranquilos y así poder continuar con su trabajo. Se organizan para separar su vida privada y su vida laboral, pero mayormente pasan el tiempo escribiendo de manera solitaria. Como siguiente personalidad está la compasión. Como los escritores suelen estar expuestos ante la opinión pública, pueden recibir ya sea críticas positivas o críticas negativas, dependiendo de su trabajo. Si recibe críticas positivas, pues se va a sentir orgulloso de haber hecho un buen trabajo, de hacer que sus lectores se sientan contentos con lo que hizo. Y así esa compasión le levanta la autoestima y le permite seguir continuando y escribiendo más historias. Pero si recibe opiniones negativas, puede que le genere depresión, ansiedad o sentir que no son buenos para escribir, que no sirven para la escritura, sienten que no merecen ser escritores. Por eso ellos practican la compasión para levantarse de estos momentos, cuando sus trabajos no son bien recibidos, como cuando le dicen que son aburridos, que no se entienden, y pues ellos necesitan ser compasivos consigo mismos para que así levantarse y seguir adelante y seguir mejorando poco a poco en lo que es su escritura y al final convertirse en un buen escritor. Y por última personalidad está la persistencia. La persistencia consiste en que, como muchos escritores, a veces pasan situaciones que les permiten que se rindan o que dejen de lado su escritura, como ya sea de manera económica o situaciones, problemas familiares, que impiden continuar escribiendo o redactando su historia. O si no, a veces también los escritores suelen ser muchas veces rechazados, muchas veces rechazados por las editoriales, porque le ven que sus escritos no tienen un potencial alguno. Pero hay casos como por ejemplo Joanne Rowling, quien es la escritora de la famosísima saga de Harry Potter, quien en un principio ella tuvo problemas económicos, familiares, matrimoniales, su mamá había fallecido, su esposa le había dejado
y estaba sola, sin recursos económicos, sin nadie que le sustente y con una hija. Pues ella tenía esta idea, una idea que le había ocurrido mientras viajaba. Empezó a escribirlo porque sentía que esto le puede ayudar, le puede generar algún ingreso. Lo escribió, terminó su primer libro y lo presentó ante muchas editoriales y muchas de esas le rechazaron. Pero hubo alguien que lo aceptó y al final esto se convirtió en un boom y se vendieron como 4 millones de libros. Fue tan sorprendente que hasta la misma escritora se sorprendió porque no se imaginaba que su libro, Harry Potter, iba a llegar a ser tan reconocido por todo el mundo. Y pues esto le inspiró a continuar escribiendo más sagas, escribir más libros de esta parte, continuar su historia hasta completar como 8 libros. Y pues ahora es una de las mujeres más millonarias que es reconocida por su arduo trabajo en redactar esta historia original y única que es Harry Potter. También está como ejemplo Stephen King, quien era un profesor de inglés que pasaba por situaciones económicas muy malas, no tenía trabajo, buscaba la forma de cómo conseguir y sustentar a su familia. Pues él también en un principio, cuando era más pequeño, soñaba con ser escritor, les gustaba leer novelas de terror y pues quería escribir una historia y que esta sea recibida con buena crítica. Lo hizo, pero al haber sido rechazado como 3 veces por editoriales, pues sintió que no tenía fundamento y se quiso rendir, pero con apoyo de su familia pudo continuar, pudo ser persistente, continuó insistiendo a otras editoriales hasta que también de la misma forma que la anterior escritora también fue recibida y eso también se convirtió en un boom. Está su novela Carrie, que también El Resplandor, y empezó a escribir más y más historias de terror, en género de terror, ya que es considerado uno de los escritores más baluartes de lo que es el terror. Y hasta el momento sus escritos, ya sea de los 2 autores, han sido adaptadas a las películas y ahora son muy reconocidas por su arduo trabajo, y eso es un gran ejemplo de que son personas que a pesar de las circunstancias que les da la vida, no se rinden, continúan insistiendo, se van levantando ante los obstáculos y hasta son recompensados por ser tan persistentes, son recompensados con el éxito, llegan al éxito, y ese es un gran ejemplo de eso. Como conclusión de esta exposición vamos a decir que tanto escritores y artistas son personas muy creativas, ingeniosas, que ven la manera de cómo hacer llegar sus expresiones, sus sentimientos a través de lo que hacen y ofrecerle ante el público, mostrar su trabajo, su arduo trabajo que ellos realizan. Y pues son personas ejemplos de persistencia, de ser curiosos, de ser compasivos. Tienen tantas cualidades que como nosotros tenemos que también adaptarla en nuestra vida, porque nos va a ayudar a crecer como profesionales y como grandes economistas o ejecutivos en un futuro. Porque la creatividad no solo se basa en el mundo artístico, en el mundo de la escritura, sino también en todos los aspectos de la vida. La creatividad está en todo, desde que somos pequeños hasta que seamos grandes, tenemos que siempre emplearlo para así poder llegar al éxito en nuestra carrera o en nuestra vida profesional y seguir estos ejemplos de persistencia, de no rendirnos ante las opiniones, que hay que seguir pensando que podemos mejorar e ir cambiando y así poder tener beneficios y oportunidades en un futuro. Eso es todo respecto a la exposición sobre los rasgos y personalidad de un escritor y un artista. Muchas gracias por su atención.